Hola, soy Ana Rocío y voy a enseñar cómo poder predecir información para datos que son continuos y discretos usando distintos modelos de predicciones. Para mi información discreta, decidí usar un dataset sobre accidentes que puede haber en el transporte público de Londres. Para mi información discreta, decidí investigar en qué ruta es más probable que suceda un accidente, en base a mi edad, qué tipo de persona soy, si soy un pasajero, si soy un ciclista, en base al operador, el lugar donde estaba y demás datos que me pueden ayudar a investigar en qué ruta es más probable que sucedan este tipo de acontecimientos. Antes de empezar, hay que tomar en cuenta de que cualquier modelo que se escoja, tenemos que seguir ciertos pasos para asegurarnos de lo que estamos haciendo. Unos pasos que tengo aquí escritos. Primero que nada, debemos seleccionar bien nuestra información, ya que en un ambiente educativo puede que queramos practicar un poco más sobre cómo usar un cierto tipo de modelo, por ejemplo, la regresión lineal, pero escogemos un dataset que solamente tiene datos continuos, lo cual sabemos que los datos continuos con la regresión lineal pues no son compatibles, entonces hay que buscar bien e investigar, analizar primero que nada, y eso nos lleva a nuestro segundo paso. Ya que hayamos seleccionado nuestro dataset, lo importamos a nuestra área de trabajo. En nuestro caso fue Python. Ya que lo hayamos importado, ¿qué se hace? Vamos a analizar nuestra información así como está, cruda. Vamos a checar si tiene datos nulos, qué tipo de datos tiene, si son strings, si son objeto, si son de float, si son de int, etc. Entonces tenemos que checar todo esto antes de comenzar cualquier análisis. Antes de comenzar un análisis debemos de analizar. Es algo extraño, pero es necesario para poder empezar a trabajar con esa. Ya que tengamos todo listo y que hayamos sabido bien de qué trata la información, cómo se maneja, cómo son las tablas, vamos a manipular nuestros datos. Para manipular nuestros datos es necesario saber bien qué queremos manejar. Si vamos a manejar tipos de dato int para entrenar nuestro modelo, si se entrena acaso con imágenes, si se entrena acaso con strings. Entonces, en mi caso, yo lo que hice fue que como muchos modelos tenían varias columnas que tenían string, las convertí a int y para esto utilicé un mapeo. ¿Qué es un mapeo? El seleccionar que por cada dato de su columna se le asigne un número. Nuestro quinto paso es el analizar por segunda vez. ¿Por qué tenemos que volver a analizar? En nuestro segundo análisis tenemos que dejar todo bien listo para que nuestro modelo no tenga ninguna falla. Puede que haya fallas por el tipo de dato, puede que haya fallas porque hay datos nulos, entonces tenemos que asegurarnos muy bien de que toda la información está correcta. Por eso es necesario nuestro primer análisis de checar la información y cómo va expuesta, a nuestro segundo análisis de que esté ya toda lista para empezar a dividir nuestra información, el cual es nuestro sexto paso. Vamos a dividirla en un ratio de 80% para entrenamiento y 20% para pruebas. Después de que tengamos nuestra información bien dividida, vamos a elegir nuestro modelo. ¿Cómo lo elegimos? En base a nuestra información y en base a los tipos de modelo que hay. Por ejemplo, para nuestra información continua hay distintos tipos de modelos a usar. Por ejemplo, la regresión lineal, el ADA Boost, el Extreme Gradient Boosting, etc. Entonces tenemos que ver cuál es el que se ajusta mejor a nuestras necesidades, o podemos usarlos todos en un ambiente académico, vaya, y después ver cuál es el que nos da un menor margen de error. Ya que ya hemos elegido bien cuál modelo vamos a usar, hay que entrenarlo. Usualmente la función para entrenarlo solamente es en Python, es model.fit con nuestros datos de entrenamiento. Así de sencillo es. Y ya que tenemos nuestro modelo bien entrenado, podemos ir con el último paso, el cual es predecir. Podemos empezar a predecir con un solo dato o con un set de datos que le asignemos a nuestro modelo y ya poder así checar variables como cuánto nos va a costar la escuela o en qué ruta es más probable que suceda un accidente en base a las personas o el lugar donde estaba o el operador, etc. Pero para eso son nuestros modelos, para poder checar en base a ciertos factores qué tan probable es que suceda una cosa o la otra, o qué tan probable es que se asigne una categoría o la otra, o cuál es la posibilidad que nos cueste cierto tipo de escolaridad, etc. Para eso son nuestros modelos, para poder ver a futuro, como lo dice su nombre, el predecir. En mi caso específico, muchos de mis modelos siguen el mismo orden, de que esos pasos que les expliqué aquí los analizo, los manipulo y tiene un mismo tipo de manipulación y un mismo tipo de división. Entonces solamente los voy a explicar en mis modelos los pasos más interesantes o que más diferencia tienen entre uno y otro.
es mi modelo que apliqué para mi regresión logística y una más que voy a comentar al final. Como les decía, este modelo que contiene datos discretos es sobre los incidentes que pueden pasar en distintas rutas de camiones en Londres. Aquí tenemos las columnas, la ruta, el operador, todos los puntos que tenemos aquí. Primero que nada les comentaba, hay que analizar las columnas, hay que ver cómo están, qué datos tienen, cuántos datos únicos tienen, etc. ¿Para qué? ¿Por qué nos sirve de esto? Bueno, esto nos sirve para poder empezar después a manipularlo. Ya que empezamos a manipularlo, yo personalmente todo lo que es string lo convertía a int, entonces lo mapeé todo, absolutamente todo. Y aquí hice esto, saqué mi información nuevamente, confirmar que todo está correcto y hacer mi correlación. Viendo mi correlación, veo que mi variable objetivo, la cual es la ruta, tengo varios datos que no son tan relevantes, como por ejemplo el año, como puede ser la descripción o el tipo de incidente, etc. Entonces lo que yo hice fue eliminarlos de aquí, sacar nuevamente mi correlación y confirmar que todo estuviera correcto, sacar el heatmap y pues ya después empezar a preparar mis datos. Ya que los preparé de esta manera, como les comentaba, en un ratio de 80 a 20, lo que yo hice fue primero usar la red logística, la cual para mí fue la más sencilla de utilizar, y asignarle un dato de prueba. Este dato de prueba tiene distintos datos, como por ejemplo si mi operador es London Central, si el grupo de la empresa es Tower Transit, si el lugar donde se guarda mi camión es el Greenford, que pues sí, aunque suena un poco extraño, tiene una correlación entre el incidente, ¿no? Y la ruta, ¿no? Y dice dónde estaba, la categoría, el género de la persona y la edad de la persona. Aquí le asigné un dato de prueba, como les comentaba, con los datos míos, y pues me dio la posibilidad de que la ruta que tuviera un incidente conmigo fuera la OOS. Pero ¿qué pasa después? Yo decidí utilizar el modelo de Decision Tree como mi segundo modelo para mis datos discretos. ¿Por qué decidí utilizarlo? Bueno, para mí este modelo, aparte de que es más visual, me da un poco más de seguridad viendo cómo es que se van tomando las decisiones de un lado hacia otro. Este modelo se usa como todos los modelos. Tenemos el modelo, lo entrenamos y de aquí después, ¿qué es lo que hice ya? Pues lo que hice fue graficar. Y como gráfica me dio esto. Vemos que es un poco pequeña, aquí la tengo un poquito más grande y voy a explicar sobre cómo tomar las decisiones. Primero que nada tenemos nuestros nodos raíz y nuestros nodos soft, que son los que ya no tienen luz. Nuestro nodo raíz es donde se toman las decisiones y las hojas donde se llegó a una predicción. Empecemos con esto. Tenemos aquí, si nuestro distrito está en 4.5 o menos, por el 4.5, recordemos que lo mapeamos y que le dimos distintos números, por ejemplo 0, 1, 2, 3, 4. Aquí a veces toma como puntos medios para poder dividir, pero en nuestro caso no tenemos puntos medios en nuestra información. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues los que en este caso de la condición, los 4 hacia un lado y los 5 hacia otro. ¿Qué es lo de Gini? El Gini nos explica qué tanto es que se pudo dividir a la mitad nuestros datos, o qué tanto es que se asignó hacia uno o hacia otro dato. Por ejemplo, si entre más cercano el Gini sea hacia el 0, significa que el Gini nos asignó toda nuestra información en un solo punto. Entre más arriba es, bueno, es que hay más división entre la información. Nuestros samples, ¿cuáles son? Son la cantidad de registros que tenemos a dividir. Y aquí en el value nos indica que de estos 681, 253 se van hacia, en este caso, la ruta OOS, 150 son hacia la ruta 18, 146 hacia la ruta 55 y 132 hacia la ruta 24. ¿Cómo sé esto? Bueno, porque aquí se lo asigné yo, en esto de aquí, en mis clases. Digamos que nuestro distrito es menor que 5 en el caso de que lo mapeamos. ¿Cuáles son los menores a 5? Son estos de aquí. Digamos que estamos en el distrito Camden. Ok, nos movemos para acá. Nuestro operador. ¿Qué operador es? El operador número 0, si no me equivoco, es el Metro Center. Entonces, digamos que estamos con nuestro operador Metro Center. Y nuevamente, nuestro Gini, la división de los datos, los samples. Vemos que cada que tomamos una decisión, nuestros samples se van disminuyendo. Y es lógico, porque se va descargando la información hacia un lado y hacia otro. De estos 419, hacia qué lado se asigna cada uno. Y nuevamente una predicción de que, ok, es más probable que tengas un accidente con el 18, pero todavía no es nada definitivo. Aquí, ¿dónde se guarda nuestra ruta? Yo digamos que estoy guardada en la ruta, no sé, número 10 u 11.
nuestro Gini, cómo se va dividiendo. Vemos que cada vez se acerca un poco más al cero, o sea, de que toda nuestra información se vaya hacia un solo lado de nuestros datos. Nuestro sample, que es 133, y nuestro valor, que nos indica que dos de esos datos van hacia la ruta OOS y 131 hacia la ruta 24. Y nuevamente, pues en base a la mayoría de nuestros datos nos indica que es más probable que tengamos un accidente con la ruta 24. Voy a decir que es mayor y termino con esto. Vemos que nuestro Gini nos da un 0. ¿Qué es 0? Que se pudo dividir en función correctamente, que está asignado solamente a un lugar. Nuestro sample nos queda que es solamente 1 y esto aún se dirige hacia la ruta OOS. Entonces, tomando este camino de decisiones, confirmamos que la ruta que probablemente tenga un accidente con nosotros o con esta persona de esta predicción es la ruta OOS. Pero bueno, ese es un camino corto. Podemos tomar otro camino que nos lleve a más decisiones, que nos lleve a más cosas. Por ejemplo, aquí donde se encuentra el bus, nuevamente, la categoría, si es un pasajero, si no lo es. Y decimos otros datos que se pueden tomar en cuenta para tomar las decisiones. Entonces, esta es la manera en la que se maneja un árbol de decisiones, lo cual para mí es muy importante y muy fácil de usar. ¿Por qué? Porque lo estamos viendo y podemos tomar un camino u otro camino en base a distintas cosas, en vez de solamente, como en el caso de la gestión logística, dar los datos sin saber qué rutas lleva, qué decisiones toma. Entonces, para mí este es un modelo que es muy interesante y pues que se puede utilizar para distintas cosas y fue el que decidí utilizar yo para mis datos discretos. Muchas gracias y fue todo por mi parte.